Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces decíamos que existe. Bueno, recuérdeme el Congreso. Te decía, existen entonces dos mecanismos básicos, ahí está, de producción de daño cuando hablamos de diabetes. Llamamos complicaciones de largo plazo, para las que llamamos complicaciones, las que no son inmediatas, esa era la palabra, no las glucemias elevadas, es decir, son por eso la enfermedad de la glucemia, por eso la enfermedad siempre apuntó al tema de la glucemia, la glucosa que hay en la sangre, y cómo bajar la glucemia de las maneras más naturales que encontremos, pero en última instancia nosotros vamos siguiendo al paciente. ¿Y por qué? Para que no haya nada de glicosilación enzimática avanzada, de la degradación de la glucosa por vías alternas en las neuronas, es decir, las vías sabemos cuál es la raíz de estas cosas. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿O qué es lo que se compromete? Esto que les cuento, la vasculopatía y a toda, entonces, la alteración de la vía de los polioles y la utilización excesiva de la vía de los polioles, como resultado dos vasculatura y daño de lo que está dañado es los vasos vasculopatía. Suele afectar aunque los vasos, eso decimos que lo que y en ese se afecta son los vasos. Por eso, lo más importante es la microangiopatía diabética, micro de pequeño, muy pequeñas arterias, la microangiopatía, formas de expresión de la alteración de la vía de los polioles. Cuando uno habla de microangiopatía, se dañan los vasos pequeños por la glucosa en vía de los polioles y bueno, cuando de la glicosilación enzima es una voy a estar relacionada con la acumulación principalmente, y por otro lado, o sea que hasta ahí tengo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la que suele pasar más evidentemente también, pero sucede en la circulación más grande, pero en la microcirculación suele suceder? ¿Qué pasa? Pasa que se acumula. Bueno, glicosilados. El caso les modifica la estructura, se acumulan en la matriz extracelular, obviamente dicho, y la matriz extracelular, la membrana basal. Entonces se dice glicosilación no enzimática avanzada en la membrana basal. Y hay un cambio moléculas de la membrana basal, membranas basales, que hay en esas las proteínas que se necesitan dentro del vaso. Por ejemplo, productos factores de crecimiento. Factores de crecimiento que se necesitan permanentemente para renovar el endotelio. Factores de endotelial, los fibroblastos, para modular la vida de los músculos lisos que están alrededor del endotelio. Basal implica glicos, decíamos, pero además proteínas que habitualmente están en la membrana basal, entonces membranas basales, por ejemplo, y entonces no para hacer que esa célula cumpla con su trabajo, por ejemplo, división celular. Entonces, de glicosilación no son fantasiosas, sino que dijimos, de cumplir su función, por ejemplo, con su función. Puede ser que entorpezcan en esa matriz extracelular que correspondan, ¿está bien? Y por otro lado, hay una cuestión, como decíamos antes, mecánica, porque la acumulación de esos productos en un vaso sanguíneo que tiene un calibre determinado, de un lado dibujo el vaso sanguíneo normal y del otro lado acumulación de productos de glicosilación. Las líneas rojas representan el músculo liso, estas representan productos de glicosilación no enzimática avanzada, acumulados, y tengo el endotelio de azul. Productos de glicosilación enzimática. Esto no encontré todo. ¿Por qué pasa? No, sino que hay productos pegoteados y se han ido formando ejes pegotean de afuera. O sea que puedo ponerlo así también. ¿Qué son lo verde? Son moléculas, la mayoría son proteicas, unidas a ¿qué? A glúcidos. ¿A qué glúcido? A la glucosa. La consecuencia es que este vaso, en dos sentidos. Uno, tiene ¿está bien? La circulación se daña, hay otro mecanismo más. Resulta que el músculo liso es el que modula, y eso lo sabemos. ¿Por qué el músculo liso modula el calibre de un vaso? Ajá.
¿Cómo? Cuando el músculo liso se relaja, el vaso se relaja, el vaso se dilata, reduce su calibre. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, el músculo liso tiene función. Por supuesto que parte de la función del músculo liso se puede perder porque, por una cuestión, para poder moverse, tiene una regulación nerviosa, axones que son neuronas. Entonces, cuando las glucemias que produjeron estas acumulaciones se mantienen, las neuronas empiezan a trabajar con el daño de las neuronas. Estas neuronas se ven dañados, no que se ven dañados porque los alcoholes que se forman por el exceso de glucosa están dañando directamente a esas neuronas. ¿Cuál es la conclusión de eso? Daño de vaso y dificultad del músculo liso para contraerse, la dificultad para modular, no se puede modular, no funciona bien, oscilación no enzimática, y además no parece músculo, no están funcionando bien. ¿Cuál es el final de todo esto? No sé qué. Volví, era un señor que estaba tocando timbre, bocina, porque tenía que entregarme una tarjeta y yo ni sabía que iba a venir. Bueno, acá estamos. Decía, número 1, el daño propio del vaso, de la estructura del vaso y de la función del vaso respecto de, por ejemplo, de crecimiento, de lo que fuera, es decir, reparación del vaso, lo que fuera. Bien. Número 1. Número 2, el daño del músculo liso, porque su inervación está alterada y porque el propio músculo liso está en un medio en el que su función ya se ve alterada porque está llena de productos de glicosilación no enzimática. Entonces, ¿qué me pasó? El mecanismo de daño del vaso es doble, pero la consecuencia es única. Tengo vasos que pierden su capacidad reactiva, no pueden dilatarse y contraerse de forma adecuada. ¿Para qué se dilata y se contrae un vaso? Para que la irrigación, el flujo vascular, sea adecuado a cada momento que uno necesita. No tengo esa capacidad de contracción-relajación y además tengo el vaso con menor calibre. A eso es a lo que le llamo vasculopatía diabética. Como se produce principalmente en la circulación de vasos pequeños, a eso le llamo microangiopatía diabética. ¿Y cuál es qué es lo que pasó en la microangiopatía diabética? La sangre no circula en el volumen que tiene que circular y el vaso no responde a los estímulos adecuados para dilatarse y contraerse. Eso es lo que pasó. ¿Por qué pasó? Pasó porque los productos de glicosilación enzimática y la lesión de las neuronas por utilización de las polioles fueron responsables de ese daño. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué relación tiene? Entonces, glucemia alta, producto de glicosilación, alteración de la vía de los polioles. Obstrucción del vaso y cambio de la estructura del vaso, incapacidad para dilatarse y contraerse. Conclusión final, vasculopatía diabética. ¿Dónde se produce la vasculopatía diabética en el organismo puntualmente? En todos lados. En todos lados.
Cuando esa alteración se produce, por ejemplo, en los pies, entonces los pies no tienen buena irrigación y tienen tendencia, por ese motivo, y ahora vemos por el otro, pero por ahora por este, es una de las causas por las cuales el pie empieza a tener mala irrigación y empieza a enfermarse. El producto final o la consecuencia final tiene nombre, que ustedes conocen seguramente. ¿Cómo se le llama a esa alteración de los diabéticos en el pie? Pie diabético. Pie diabético. Entonces, el pie diabético no es más que el producto final de una lesión que comenzó por tener la glucemia muy elevada durante mucho tiempo. ¿Se entiende la relación o no? ¿Se comprende la relación de lo que estoy hablando? Después le vamos a agregar cosas al pie diabético, pero la base es esto. Y cuando uno dice el diabético tiene mala circulación, claro que tiene mala circulación, porque esto es básico. Esas lesiones que estamos contando son la base de la circulación, de la alteración de la circulación, que después tiene algunas más, pero por ahora tenemos esas alteraciones de la circulación. Ahora, el daño del endotelio en la vasculopatía diabética, el daño endotelial, es decir, de las células del endotelio, la modificación de las células endoteliales, las células del endotelio, pero no sé dónde está mi dedo, ahí, de las células del endotelio, estas que estaban pintadas de azul acá, ahí, la modificación de las células endoteliales trae además otra consecuencia. ¿Qué pasa cuando uno en el torrente sanguíneo modifica las células endoteliales? ¿Qué puede pasar? Dos consecuencias de modificación del endotelio. Aterosclerosis. Uno, mayor tendencia a la aterosclerosis. Diabetes y aterosclerosis van de la mano. Sí, efectivamente. Una de las causas es esta, alteración del endotelio. ¿Y la otra alteración del endotelio qué hace? ¿Propende a qué? Cuando altera el endotelio, ¿hay una propensión a qué? Hipertensión. No. Puesto inflamatorio. Podría ser la hipertensión, pero otra que me gustaría más. Alteraciones en la... Si yo daño el endotelio. Ovulación. Coagulación, muy bien, coagulación. Y ahora junto, alteración de la coagulación, lo junto con propensión a la aterosclerosis y lo junto con vasos coronarios y pongo diabetes. Y eso lo mezclo, ¿y qué tendría que decir? ¿Qué me da como resultado? El pie diabético. Corazón. Corazón. Tendencia a la coagulación. Insuficiencia cardíaca. Corazón. Tendencia a la coagulación. Aterosclerosis. La respuesta sería infartos tempranos. Infartos. ¿Se entiende o no? Coagulación que me forma coágulos sobre ateromas que se me sobreforman, porque se me forman fáciles en un paciente que es diabético, que permanentemente tiene esto y que además tiene una mala irrigación porque tiene una vasculopatía diabética que le afecta también su corazón, por supuesto. La conclusión es que tiene mucho mayor tendencia a sufrir infartos tempranos y eso es lo que les pasa a los pacientes diabéticos. Por supuesto que, no sé, ¿qué me habías dicho recién? Hay insuficiencia cardíaca. Por supuesto que la mala irrigación a lo largo del tiempo también produce una miopatía, es decir, una alteración, un daño del músculo cardíaco, y eso a la larga también se puede ver, por supuesto, reflejado en una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pero además los infartos pueden producir a la larga disminución del miocardio, con lo que también puede haber insuficiencia cardíaca. También puede haber hipertensión, que también puede conducir a insuficiencia cardíaca. Pero bueno, en definitiva, igual lo que apuntaba en este caso en particular con estas tres cosas era que ateroma más coágulo siempre es oclusión y infarto. Pero propensión a los infartos tempranos.
Pero siempre, pero si uno lo analiza, entonces, y un diabético, sí, fulano tuvo un infarto a los 35 años, a los 40. Ah, qué raro, che, porque habitualmente, sí, sí, no, pero era diabético. Ah, sí, sí, lógico, perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Esto que les acabo de contar. Esa persona, por ser diabética, tiene las glucemias elevadas a largo plazo, entonces tiene hiperglucemias, las hiperglucemias de largo plazo, neuropatía diabética, vasculopatía diabética, que incluye daño del endotelio, que incluye mayor propensión a los ateromas, que incluye entonces mayor propensión a la coagulación, y entonces junto todo. ¿Se entiende? Y la juntada me hace un tipo que coagula más, que fabrica más ateromas, que tiene los vasos reducidos de calibre ya de por sí por la glicosilación enzimática, que no puede dilatar los vasos porque sus nervios no lo pueden hacer. Bien, la conclusión, isquemia, infarto. Entonces era lógico que el tipo que tenía las glucemias sin cuidarse durante los últimos 15 años, tenía una lógica que tuviera un infarto a los 35. ¿Se entiende? No fue una casualidad. Eso es la fisiopatología, es decir, unir las cosas para que nos den una lógica básica. ¿Cómo soluciono el tema? Por el control de la glucemia. Controlando la glucemia. ¿Se entiende? Ah, pero no, pará, pero si tiene un infarto, sí, sí, está bien, bueno, le tendré que poner un stent, no sé si hace falta un stent para el caso de que, no sé, le tendré que poner, pero el problema no es ese. Sí, el problema ahora lo soluciono, pero no ese es el problema. Porque si yo le pongo el stent a la persona, le pongo el anticoagulante, el fibrinolítico para degradar el coágulo, se salvó de su infarto y sigue con las glucemias elevadas, y en un par de años viene de vuelta con otro infarto. ¿Se entendió? Estamos como estábamos antes. ¿Por qué? Porque el problema no era, porque el problema era la glucemia. ¿Se entiende cómo la glucemia tiene relación con esto? No es una, por eso, pero para que pase esto, hace falta un tiempo. Por eso, entonces decía, por eso es que nosotros tratamos que las glucemias las mantengan siempre más o menos en un nivel los diabéticos. No es un día. Que el diabético venga hoy y me muestre una glucemia de 128 y listo, no sirve si el paciente no tiene 128 todos los días. O 117. Es decir, si no tiene la glucemia más o menos bien todos los días, no sirve. No me sirve la glucemia de hoy. No, pero miren, esta semana estoy fenómeno, mira, me saqué esto, tengo el 10 de la glucemia, me saqué, soy el rey de los 10 de las glucemias. No, bueno, no importa, no, tiene que hacerlo toda la vida. Toda la vida. Bien. Entonces, microangiopatía diabética con las consecuencias de la microangiopatía diabética. Después hay cosas que ahora les cuento algunas cosas particulares. Pero entonces, microangiopatía diabética. Y la otra, la neuropatía diabética. ¿Qué es una neuropatía diabética? La neuropatía diabética es un proceso de daño de neuronas, de daño de los nervios. Inicialmente, los nervios periféricos. Se les suele llamar nervios periféricos para no hablar de los pares craneales, pero también los pares craneales se terminan afectando. Toda la inervación se afecta. Los nervios se afectan siempre. Se afecta la inervación motora, que tiene que ver con mover. Se afecta la inervación sensitiva, que tiene que ver con la sensibilidad, es decir, la información que viaja de afuera hacia adentro. Y se altera la alteración neurovegetativa, la inervación, perdón, neurovegetativa. Es decir, los nervios que tienen acción sobre los órganos que no manejamos habitualmente de forma consciente. O sea, los nervios autónomos modulan la actividad del corazón, que esa es otra causa de mal funcionamiento del corazón también, pero bueno, los que modulan la actividad del corazón, de los pulmones, de los riñones, del hígado, de lo que sea, todo, de intestinos. O sea, la modulación de los vasos sanguíneos, la modulación del sistema nervioso autónomo, simpático-parasimpático, la modulación del sistema nervioso autónomo, también se ve afectada porque se ven afectados los nervios del sistema nervioso autónomo. Es decir, los axones que se ven dañados por la utilización de la vía de los polioles, esos nervios afectan toda la economía corporal. Pero en el caso de la neuropatía, tengo también el doble daño.
¿Cuál es el doble daño? Por supuesto que la vía de los polioles daña la neurona propiamente dicha. Y pregunto, ¿el otro mecanismo que dijimos, la glicosilación no enzimática, puede dañar a las neuronas? Sí. Lo puede dañar doblemente. Uno, los productos de glicosilación no enzimática también afectan las membranas, por ejemplo, de las neuronas. Pero por otro lado, producen la angiopatía que dijimos. La neurona es una célula. Yo pregunto, tal vez nunca se lo preguntaron, aunque alguna vez lo mencionamos, y tal vez no lo recuerdan, pero lo mencionamos alguna vez, pero ahora lo menciono de vuelta. Yo pregunto, un nervio está hecho de axones, y pregunto, los axones que constituyen un nervio, ¿necesitan vasos sanguíneos? Los nervios. ¿El nervio como nervio tiene vasos sanguíneos? ¿Qué opinan? ¿Qué preguntan? Así como los vasos sanguíneos tienen nervios porque tienen que llegar a las células, como dijimos recién, tienen que tener nervios, acá lo estamos viendo, así como los vasos sanguíneos tienen nervios, los nervios tienen vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen nervios, ¿está bien? Que se llaman vasa nervorum, ¿está bien? Y los nervios tienen vasos sanguíneos también, ¿está bien? Es decir, un nervio es una estructura formada por muchos axones, como si fueran todos los dedos, así. Un nervio, formado por muchos axones, todos los axoncitos así. Bueno, cada axón es una célula. Necesita intercambiar cosas con un medio. Entonces, los nervios están irrigados. ¿Por qué? ¿Por qué cosa están irrigados? Por vasos. ¿Por qué vasos sanguíneos están irrigados los axones? Por microvasos. ¿Y qué dijimos que se alteraba en la diabetes hasta ahora, hace un ratito? ¿Qué se altera? La microvasculatura. La microvasculatura. Por lo tanto, los nervios tienen un problema más. No solo es la vía de los polioles y la glicosilación no enzimática. Encima no tienen buena irrigación. ¿Por qué? Por la microvasculatura que está alterada. Microangiopatía diabética. O sea, que la microangiopatía empeora la neuropatía y la neuropatía empeora la microangiopatía. ¿Se entendió? Y van de la mano, una con la otra. Van de la mano la microangiopatía y la neuropatía diabética. ¿Sí? No pueden de ninguna manera desprenderse una de la otra. ¿Por qué? Porque los nervios están irrigados y porque los vasos están inervados. La conclusión es que los nervios entonces se dañan. Se dañan por utilización de los polioles, se dañan por alteración de la vasculatura, que a su vez se alteró por los propios nervios y se alteró por la glicosilación no enzimática, y se alteran también por la glicosilación no enzimática los propios nervios. 3 mecanismos para que se alteren los propios nervios. Pero todos terminan siempre en lo mismo. Glicosilación no enzimática y utilización de vía de los polioles, que a su vez terminan siempre en lo mismo, que es la vasculopatía diabética. Bueno, pero digo, la vasculopatía, que es la microangiopatía, la neuropatía y la vasculopatía terminan en lo mismo. Es decir, la génesis de estos dos procesos está en la glicosilación no enzimática por un lado y la vía de los polioles por otro. Pero estos dos procesos provienen de uno solo. ¿Qué es cuál? O de una circunstancia. La glucemia elevada. La glucemia elevada permanente, muy bien. Hoy está brillante, Natalie, bien, perfecto. Bien, es la glucemia elevada. O sea, el problema siempre termina siendo la glucemia elevada. Las consecuencias son estas dos cosas. Y una vez que ya tenemos neuropatía
y tenemos vasculopatía, entonces ahora hablamos de sí, de todo lo que se les ocurra. Entonces decimos, sí, bueno, ¿qué tiene una diabetes? Bueno, tiene alteraciones en la retina, tiene alteraciones o sea, la retinopatía, tiene las alteraciones en los riñones, la nefropatía, tiene las alteraciones en la inervación general, la neuropatía general, pero todo siempre tiene la misma base. Todo tiene la misma base. ¿Cuál es la base? La base es daño de los vasos, daño de los nervios, y a su vez eso tiene la misma base, glicosilación y poliole, y eso tiene la misma base, la glucemia elevada. Entonces yo corto el tema de la glucemia elevada y entonces trato de que no se produzcan las complicaciones. ¿Me siguieron en esto? Esto es un ABC que nos explica el por qué necesitamos tener las glucemias normales siempre. No es una cuestión, ¿y por qué apuntamos a la glucemia? Si nosotros apuntamos a la glucemia y apuntamos a la insulina para que haga el trabajo de la insulina. Pero si nosotros tuviéramos un recipiente en nuestro cuerpo, un aparatito, no sé, un cuadradito, un cubito, que se pudiera pegar acá en el costado y se le conecta una arteriecita que pase por ahí y limpiara la glucosa, listo, no necesito ni insulina, chao. Limpio la glucosa que pasa la sangre por ahí y se deshace de la glucosa que me sobra. Ni siquiera la mando a los tejidos, nada. Me la chupa. Tengo una esponja de glucosa. Listo, solucionado el problema, se acabó la diabetes. Tengo una esponja que pasa la sangre y chupa la glucosa sola. Yo puedo comer lo que quiera, hacer lo que quiera, no importa porque mis glucemias nunca, mi aparatito reconoce, cuando mi glucemia pasa de 101, me saca todo el excedente. Listo. Y se acabó. O sea que la enfermedad la podría curar de esa manera, va a curarla, digamos, la enfermedad no se va a curar, pero sí curo las complicaciones de la enfermedad, sí curaría la enfermedad en realidad, no curaría el proceso que la produjera, pero la enfermedad en sí la curaría. Porque mi enfermedad se produce no porque falte la insulina en sí, sino que ni porque la insulina no esté andando. Sí, se produce por ello, pero no se produce los problemas por eso. Los problemas se producen porque la glucosa se mantiene elevada en contacto con todo durante tiempos prolongados. De eso se trata el problema de la diabetes. Incluyendo, después vamos a hablar, allá hoy no, porque falta un minuto, pero vamos a hablar de las complicaciones inmediatas. Igual después les voy a nombrar, ahora en la clase que viene, hoy no, ya termina, en la clase que viene les voy a mencionar, vamos a hablar dos palabritas, de neuropatía, de nefropatía y retinopatía y de pie diabético, que son las cosas básicas cuando uno habla de complicaciones. ¿Está bien? Pero entiéndase que las complicaciones están en todos lados porque no hay lugar del cuerpo que no tenga vasculatura y no hay lugar del cuerpo que no tenga inervación. ¿Se entiende? Como todo el cuerpo tiene inervación y todo el cuerpo tiene vasculatura, entonces todas las alteraciones se van a producir en todo el organismo. Y lo que nosotros llamemos retinopatía no es más que la manifestación de un proceso neurológico y de un proceso vascular producido por las hiperglucemias constantes. Bueno, para no iniciar más, faltan 50 segundos, listo. Nos vemos el día viernes. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, muy bien. Hasta el viernes entonces. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Adiós.